Pero lo que sí vamos a orar. Doctor, ¿quiere orar, por favor? Sí, cómo no, Pati. Estamos reunidos, Padre, te pedimos gracias porque podemos estar con este contacto, Padre, para seguir aprendiendo, Señor. Sí, Herramientas, míos, para guardar el diseño del matrimonio en nuestras vidas, Señor, y en la vida de otras personas. Gracias, Padre, por la instrucción y por la sabiduría que tú has dado, Señor, en el doctor y Pati, Señor. Gracias, mi Dios, por tu bendición sobre ellos. Te pedimos, Señor, que tú sigas fortaleciendo, Señor, su alma, su cuerpo, su espíritu, mi Dios, y que la bendición que ellos obtienen, Padre, sea derramada también sobre nosotros. Te damos gracias, Padre, por toda su familia, Señor. Ponemos a tu mano, Señor, la vida de Alex, de su familia, Padre, también. Y que haya fortaleza, haya consuelo, Señor, haya paz, tranquilidad en su corazón, Señor, en su espíritu y en sus emociones, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, vimos lo que fue cómo Jesucristo ministra a nuestra alma, ¿sí? La orfandad y la adopción también que hubo, no solamente en el espíritu, sino también en el alma, ¿sí? Vimos todas lo que hablaba el Señor a través de Isaías 61, cómo el Señor nos libra, ¿no? De cadenas de opresión, de amargura, nos da apertura, ¿no? De cárceles, porque a veces pues así está el alma, ¿sí? Y entendemos que el hombre que ha estado cautivo en el machismo y además en orfandad, eso es lo que le ha causado, ¿sí? Yo quisiera que nos diéramos cuenta que la orfandad es tremenda, es tremenda. O sea, todos de alguna manera venimos de una descendencia criolla, de una descendencia mestiza, y esto se ha pasado por muchas generaciones y ahora podemos entender, no, mire, yo creo que en estas clases nos deben de hacer reflexionar, no para ver a un hombre cuando tienes todas estas manifestaciones de soledad, de ser tan imperativo, de ser tan dominante, de ser como son, ¿no? Sino empezar a notar que son síntomas, pero de algo más profundo, de algo que tenemos que ir más allá de lo externo, de lo que puede aparentar, ¿sí? Hombres potencialmente agresores físicos, ¿sí? Y obvio que cuando nosotros sabemos de una violación, de una cosa así, reaccionamos de una manera pues difícil, ¿no? Difícil porque es algo que no aceptamos y nos duele, pero también tenemos que ver la otra parte para poder verla desde la perspectiva de Dios, en el que tenemos literalmente que sería muy bueno que leyeran Isaías 61, bueno, gran parte de lo que es Isaías 61 y Lucas 4, 17 y 18. Eso nos va a dar un panorama un poquito más amplio de lo que implica estar en esta orfandad del alma, ¿sí? En esta orfandad del alma y que vemos en muchas personas, vemos en muchos hombres todavía presos de toda esta serie de manifestaciones, ¿no? Como dice aquí, predicarles el evangelio, ¿sí? Dice, vendar a los quebrantados de corazón, porque así están en soledad, ¿sí? Presos en cárceles
de opresión, y dice, y proclamar el año de la buena voluntad del Señor, que también es importante. Entonces, no seamos ya tan severos cuando vemos síntomas de este tipo de situaciones. Claro que es para llevar libertad a toda esa gente que ha sido cautiva por muchos años, por generaciones en ocasiones, ¿sí? Pero hoy vamos a ver un tema muy, a mí me encanta, y después de todo lo que hablamos, como que uno dice, ¡ay! Que no es muy agradable, ¿sí? Que no es muy agradable, pues, poder ver lo que Cristo hizo, ¿sí? Lo que Cristo también hizo a través del pacto, del matrimonio de pacto. ¿Qué implica el hecho de que seamos un matrimonio de pacto? Sí, creo que a veces no logramos dimensionar lo que esto contrae, o sea, esto conlleva. Y el matrimonio de pacto es el matrimonio entre dos cristianos, ¿sí? Cristianos. No es solamente una relación entre dos, sino entre tres personas. Que eso siempre lo tengamos, pero mire, muy grabado en que nuestra relación no es de dos, ¿sí? Sino de tres. Que cuando estamos molestos, cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando hay fricciones, siempre recordemos que somos tres en el asunto, ¿sí? Que no somos dos, que no es nada más mi marido y yo, o no es nada más mi mujer y yo, ¿sí? No, sino el que son tres en el asunto. Entonces, ya cuando nosotros incluimos haga de cuenta que está ahí presente, bueno, no haga de cuenta, está presente, la única situación es que no lo vemos, pero el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos un matrimonio de pacto con Cristo, ¿sí? Cada cristiano está en Cristo. O sea, estamos ahí conformados. O sea, ha sido incorporado al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y eso es muy importante. Y le digo, es muy fácil que se nos olvide, es muy fácil que nosotros perdamos de vista esto, que es sumamente, pero sumamente importante, que no lo descuidemos, que no lo dejemos de contemplar. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza tanto del esposo como de la esposa, ¿sí? Su unión anticipa el matrimonio final con Cristo. O sea, la unión de un matrimonio es nada más lo que anticipa, ¿sí?, a cuando nosotros nos casemos con Cristo al final en las bodas del Cordero. Eso es lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Lo que Dios ha unido, claramente lo dice, por eso es que Dios no está de acuerdo con el divorcio, no lo separe el hombre. Porque no puede ser que una unión que Dios hizo, que Dios llevó a cabo, que Dios bendijo, que Dios está con ellos, el hombre decida, no, a un lado, y no contemplar lo que Dios dice, y no tomar en cuenta lo que Dios dice. Pero vea lo que es un matrimonio de pacto, ¿sí? Dice, si cada uno ya está desposado con Cristo, su unión matrimonial incluye necesariamente a Cristo. Si nosotros ya estamos desposados con Cristo, ¿está de acuerdo? Porque nosotros somos la novia de Cristo. Entonces nosotros ya lo damos como un hecho. Pero la unión, dice, su unión matrimonial incluye necesariamente, ¿sí?, a Cristo en su relación. Cristo forma parte integral del matrimonio cristiano. No es el que, bueno, estamos casados, mi marido y yo, y ya,
No, no. Cristo es una parte integral en su matrimonio. Sí. El matrimonio cristiano, por eso Dios absorbe, ¿sí? O sea, a las dos personas como parte de Él cuando nos casamos. Y por eso Él aborrece el divorcio. Porque a ver, ¿cómo? ¿Cómo que yo los bendije y yo los tengo y ya están desposados conmigo y se van a separar? ¿Se da cuenta de la incongruencia que esto resulta si lo vemos desde la perspectiva de Dios? ¿Sí? Por eso es que Él no concibe una separación, porque Él está incluido. Y entonces, ¿cómo? ¿Con quién se va? ¿Con melón o con sandía, no? No se puede separar. Eso no existe. Eso no existe. Y claramente dice que somos absorbidos en Él, como matrimonio también. Y prohíbe el matrimonio en yugo desigual. No hay forma de que él se pueda integrar a ese matrimonio cuando es un yugo desigual. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca del compromiso y hablamos que hicimos ese ejercicio entre lo que era el creyente y el inconverso? Las características que tenía uno y las manifestaciones. Que hicieron ustedes un trabajo muy, muy hermoso, muy bonito. De hecho, ya está parte de lo que hicieron en el nuevo manual, ¿sí? O sea, ustedes, o sea, específicamente este grupo dio algunas aportaciones muy buenas, muy buenas, ¿sí? A la descripción de las características cuando era un hijo de Dios y cuando era un inconverso. Y mire, estaba yo haciendo el manual, estábamos revisándolo, una muchachita yo que me estaba ayudando a transcribir y le estaba yo diciendo, mira, es que esto se tiene que poner en un cuadro así y asado y incluirlo. Y cuando ella lo estaba viendo, dice, a mí me estaba pretendiendo un joven de la congregación, pero ya me di cuenta que no, que él no es cristiano, porque él tiene muchas de las actitudes del incrédulo. Estábamos haciéndolo cuando ella sola de repente me dijo y yo le dije, ay, pues qué bueno que te diste cuenta, ¿no? Qué bueno que te diste cuenta, pero nada más de que pasó los apuntes que muchos de ustedes nos mandaron. Y gracias por eso, porque fue una aportación muy buena y por eso es que Dios no puede, porque si Dios está integrado en el pacto matrimonial y uno de ellos no es cristiano, dígame usted cómo se van a integrar. Dios no se va a integrar a un inconverso, para nada, para nada. Por eso la importancia de que nuestros hijos y las personas que nosotros aconsejamos entiendan, mire, con que entiendan esa parte, ya ganamos mucho terreno, ¿sí? ¿Por qué razón no pueden unirse a un yugo? Y ahorita lo vamos a entender de una mejor manera, ¿sí? Hay una descripción muy hermosa. Dice, el matrimonio de pacto es fundamentalmente un matrimonio tripartito. ¿Estamos de acuerdo? O sea, porque así como están estos tres círculos, así estamos, ¿sí? El matrimonio es un pacto humano que incluye un personaje divino. Y ese personaje divino está incluido en los dos humanos, ¿sí? Dentro de ellos. ¿Por qué? Pues porque forma parte de nosotros formamos parte de Cristo, estamos en Cristo. Entonces, dígame usted, en esos tres círculos, ¿cómo puede haber un matrimonio de dos humanos, pero que no puede estar uno incluido con el personaje divino que sería Dios? ¿Sí?
¿Sí es claro esto? ¿Sí lo estamos entendiendo o no? A ver, dígame si sí o si no. ¿Sí? Y maestra, Bueno, muy claro. o sea, para que nosotros le demos la relevancia que esto tiene, la relevancia que tenemos que saber, ¿sí? Y dice en la otra diapositiva, esto, mire, vamos a decirlo así, despacio para que podamos, lo puedan apuntar ustedes también y lo puedan entender claro. Es la encarnación humana del amor divino, ¿sí? Eso es un matrimonio de pacto. Es la encarnación humana del amor divino demostrado por un hombre a una mujer que hace un pacto de por vida para representar el amor. Eso es el matrimonio de pacto cristiano. Es la encarnación humana, porque se acuerda que de dos nos hacemos una sola carne, ¿sí? A eso es a lo que se refiere, una encarnación humana del amor divino, porque eso es lo que hace Dios, esto es lo que hace Dios. Los seres humanos estamos así, ¿sí? El matrimonio al civil estamos así. Pero una vez consumado el matrimonio, entonces es la encarnación, ¿sí? Humana del amor divino demostrado por un hombre y una mujer, que es la culminación, ¿sí? El cierre, digamos, que hace un pacto de por vida para representar el amor de Dios. Nosotros somos representantes del amor de Dios en la tierra, ¿sí? Eso es importante. Incluso en la iglesia no entendemos plenamente el diseño divino para el matrimonio cristiano. O sea, no logramos todavía dimensionar en ocasiones el grado o la importancia, la relevancia, la divinidad con la que Dios lo ve, ¿sí? Por eso no gozamos de toda la felicidad que el matrimonio promete, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras expectativas humanas y no nos vemos en Cristo, o sea, como Cristo nos ve. Nos vemos conforme a nuestras debilidades y conforme a nuestras falencias. Y sí, claro que también vemos las afinidades y vemos las virtudes, y sí, pero no dejamos de ver la otra parte. Entonces, si yo siempre veo la parte débil, la falencia de mi cónyuge, o sea, yo nunca voy a poder gozar de lo que implica esto. Pero cuando yo estoy entendiendo que Dios está en el asunto y que Él está incluido en mi matrimonio, entonces inmediatamente yo voy a ir cuando tengo una situación y clamo a quien está en mi matrimonio. O sea, no hay por qué no recurrir a Él. ¿Sí? En oración, en intercesión, en petición, o sea, Señor, a ver, hazme entender, a ver, Señor, que yo pueda entender cómo piensa, ¿no? Cómo piensa Él o cómo ve las cosas. Entonces, el Espíritu nos lo va a mostrar. El Espíritu nos va a dar la sabiduría para hacerlo. Y entonces va a ser más fácil sobrellevar el matrimonio. Pero no es el que usted haga todo el asunto. No. ¿Por qué excluimos? ¿Por qué excluimos a Dios cuando Dios también está en nuestro pacto matrimonial? O sea, esto es un pacto con Él. Y mire, hay una ilustración muy buena, ¿sí? Dice, nuestros matrimonios criollos,
Acuérdese que venimos con todo el bagaje, ¿sí? Que nos fue dado. Dice, los matrimonios criollos son como casas no muy bien construidas, ¿sí? Construidas, hechas a ojo. ¿Ha visto cuando alguien hace una construcción a ojo? Que le llaman, ¿sí? Que ponen el muro y de repente empiezan a ver que el muro le salió chueco, que no le salió bien. ¿Pero por qué? Porque hay dos elementos que va a sostener y a mantener nuestro matrimonio. Si nosotros lo hacemos de esa manera. Si en verdad usted cree que Jesucristo vino a redimir, ¿sí?, su alma, entonces usted tiene el control y usted tiene autoridad sobre todas sus emociones y sus sentimientos. Y entonces no va a ser, vamos a construir, por eso dice que la mujer necia, ¿sí?, con sus propias manos la destruye. ¿Por qué? Porque ella construye en base a su pensamiento, en base a su necedad, en base a lo que piensa, en base a lo que cree, que es una casa hecha a ojo, a lo que se considera. Pero nosotros sabemos que para una buena construcción, ¿sí?, se requiere de dos instrumentos esenciales. Parecen cosas de construcción, ¿sí?, que son la plomada y el nivel, ¿sí? Para hacer las casas tiene que haber estos dos elementos, ¿sí? La plomada, ¿sí?, y sin nivel, si no, no se puede construir correctamente. No están edificándose a escuadra, o sea, bien conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? No están edificadas correctamente. Dice, hacer pacto es como aplicar la plomada y el nivel al edificar nuestro matrimonio. Esas dos cosas son esenciales y ahorita vamos a ver por qué. Porque, ¿qué implica? ¿Qué implica cada uno? ¿Por qué son tan necesarios? Porque el nivel es el equivalente al amor, o sea, a la mujer. ¿Sí? El nivel es la que va a traer ¿qué le voy a decir? Ese equilibrio, porque eso es lo que da el nivel, es el equilibrio, ¿sí?, dentro del matrimonio, dentro del pacto, ¿sí? Y el hombre es la plomada, la línea que tiene que bajar, la línea de autoridad a través de él. Por eso el hombre es cabeza. ¿Se da cuenta? Son dos cosas. Una es menos importante que la otra. Dígame. ¿Cuál es más importante? ¿La plomada o el nivel? Las dos. Las dos. Las dos. Porque no se puede edificar correctamente si una falta. Y así es en el matrimonio, ¿sí? Dice, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto del nivel y la plomada? Esas sencillas herramientas que cualquier obrero puede usar permiten aplicar a la construcción unas leyes invisibles, como la ley de la gravedad. ¿Cuál de las dos es el que la lleva? Sí. Son leyes invisibles, no se ven, pero están. La plomada, ¿sí?, es gracias a la ley de la gravedad, porque cae
por gravedad. O sea, por más que nosotros queramos alterar el orden de Dios, mire, no va a funcionar, no va a funcionar, ¿sí? Porque entonces no está edificando correctamente. Siempre, por eso el hombre va a tener que consultar a su autoridad delegada, a su autoridad, porque él es una autoridad delegada, pero él tiene que consultar siempre a su autoridad, o tiene que estar bajo esa autoridad, porque por gravedad, nada más, nada más ni nada menos, ¿sí? Es la ley de la gravedad en cualquier parte de la Tierra, ¿sí? Un objeto pesado se va a encaminar hacia el centro de la Tierra, creando la línea vertical. Eso es lo que hace este aparatito, ¿sí? La ponga donde la ponga, siempre va hacia el centro, en forma vertical, ¿sí? Y vamos a ver la otra parte que es el nivel, asegura que esa burbujita, ¿ya la vieron? Esta que está aquí, esta burbujita, tiene que estar en el centro, ¿sí? Tiene que estar en el centro. O sea, eso dice, asegura que la burbuja de aire en el recipiente va a ocupar siempre la posición, ¿sí? Céntrica cuando ese vaso esté a nivel, o sea, perpendicular a la fuerza de la gravedad. Ay. Ay, perdón. Permítame tantito porque ando con tanta hablada. Entonces, ese nivel, sí, va también a lograr la fuerza de la gravedad, pero perpendicularmente. ¿Sí? Entonces, una con otra cae justo en el nivel que tiene que ser. Dice, esa ley universal, inmutable, son leyes universales que inmutables, fue hecha por el autor de la naturaleza, o sea, Dios. Sí, esas dos leyes que se deben de ejercer, que se deben de llevar a cabo y se deben de tener en el matrimonio, fue Dios quien las hizo. Él también hizo las leyes, ¿sí? Morales, universales e inmutables. O sea, no es a nuestro parecer. No, él las hizo y no hay forma ni variar, ni bueno, vamos a hacer una excepción. Bueno, es que las circunstancias de la persona es tal o cual. No. Si debe de ser el que debes de tratar bien a tu esposa en un trato adecuado, respetuoso, tiene que ser así. No nada más a veces, ¿sí? No es que nada más a veces, bueno, de vez en cuando me excedo, ¿no? En el enojo, en la molestia o en el reproche. No, mujeres, no. Hay leyes de moral que Dios ha hecho que son para cualquiera, ¿sí? Y son en las cuales por las cuales nos regimos. El pacto es una promesa solemne. Dios la ve como una promesa solemne. No es para que se pueda eludir. Dios ha ordenado que el matrimonio entre un hombre y una mujer tiene que ser fruto de un pacto. Sí. Entonces, un matrimonio
para que Dios esté incluido, esté integrado, tiene que estar constituido por un hombre y una mujer que también tienen un pacto con Dios. ¿Sí? Ese es el fruto. Y sabemos que el fruto de nosotros es el Espíritu Santo. Y estamos ahí fundamentados. En el pacto matrimonial, un hombre y una mujer se comprometen a ser fieles y amarse exclusivamente de por vida. ¿Sí? O sea, por eso le digo, no es un pacto solemne. Por eso tiene que tener toda el peso y tiene que tener toda la relevancia que amerita. No estoy hablando de que sea, se lleve a cabo el pacto en una super fiesta, en una hiperreunión. No, mire, ahora ni se pueden hacer, ¿no? Hasta eso. Pero sino el que cada uno le dé el peso que conlleva el tener que Dios esté incluido en ese pacto. Por eso los votos son tan importantes. Aquí los votos son muy relevantes. ¿Por qué? Porque eso se está haciendo delante de Dios. Dios es testigo de lo que se van ellos a prometer. Dice, el pacto matrimonial pone en operación la plomada y el nivel. En ese momento viene y es ejercido, ¿sí? A través del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, el amor y la autoridad actuando conjuntamente para beneficio de los pactantes. Una cosa y otra tienen que actuar, ¿sí? O sea, el que tengamos nuestra relación personal con el Señor, sí o sí, y el que tengamos también el amor. Si se dan cuenta, es uno hacia abajo y el otro es perpendicular. ¿Sí? Que es básicamente los dos mandamientos que Dios nos manda. Amarás a Dios sobre todas las cosas y con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este caso, pues, amarás al próximo, más próximo que tienes, ¿sí? Que es tu cónyuge, ¿sí? El pacto es la combinación perfecta de esas dos leyes, ¿sí? El amor bajo autoridad, que es en el caso de la mujer, y el marido, ¿sí? Es la autoridad ejercida por amor. No se puede ejercer una autoridad si no es por amor, ¿sí? Ni tampoco hay un amor si no está bajo la autoridad de Cristo, y también la mujer juntamente con el Señor y con su marido. Entonces son esas dos leyes que se deben de ejercer y llevar a cabo en un pacto matrimonial, ¿sí? Dice, nuestra cultura es una cultura sin pacto. O sea, no hay esta relevancia, ¿sí? Para la mujer, amor es romanticismo. Y no es romanticismo, es cumplir con estas dos leyes, ¿sí? No se refiere a que lo hagamos de esta manera. Y para el varón, es el sexo. Para el varón es el sexo, y para la mujer es el amor. ¿Sí? Es romanticismo, y para el hombre el amor es solamente la demostración física a la hora del pacto. Y
y no se puede una sin la otra, ¿sí? Esa es lo que nosotros venimos con esa idea. Nuestra cultura es una cultura sin pacto porque esto es muy distante de la definición bíblica del amor. Amar es dar la vida por el bien del otro. Eso es amar. ¿Sí? No es lo que dice el diccionario y lo que dice, no, no, no. Amar es dar la vida por el bien del otro. Esa es la obra de la cruz. Esa es la obra de la cruz en nuestras vidas. Lo mismo ocurre con la autoridad. ¿Sí? Dice, en nuestra cultura la autoridad es algo que se aprovecha o se evita. Cualquiera de las dos. ¿Sí? O se aprovecha para bien de un lado o se evita. Entonces el hombre dice, bueno, tú te encargas de los hijos, tú te encargas de la casa, tú te encargas de esto, y se evade. Y esto no puede ocurrir. La autoridad es sinónimo de abuso muchas veces. O sea, sentirse autoridad es no tener una parte nada más, la plomada, pero no el nivel. ¿Sí? Y no puede ser una cosa sin la otra. El concepto bíblico de autoridad es una bendición de Dios. ¿Sí? Es una bendición de Dios que nos ha dado. Vemos la gran distancia entre hoy, ¿sí? Entre otros conceptos también. O sea, eso es algo que vemos, una gran diferencia entre lo que realmente Dios ha querido hacer al darnos también autoridad, ¿no? En el matrimonio cristiano, ¿sí? Representa el amor de Dios hacia la humanidad. Eso es lo que representa el matrimonio cristiano. La encarnación viva de lo que Dios, ¿sí?, nos ama, de cómo Dios nos ama. El matrimonio cristiano también es la representación del matrimonio de Cristo con su iglesia. Eso es lo que se debe de ver y eso es lo que se debe de mostrar. Y no es que lo muestre a alguien. Acuérdese que Dios está en el asunto. Entonces se debe de ver, se debe de mostrar. Porque si no se ve, entonces ¿dónde está Cristo en su matrimonio? No existe, no hay. No se puede, la gente no puede verlo. Sí. Dice aquí que en Efesios, dice 5 veces en Efesios del 5, o sea, 5 del 22 al 32, Pablo enseña que el matrimonio representa a Cristo, quien da la vida por la iglesia para limpiarla y perfeccionarla. ¿Sí? 5 veces lo menciona. Véalo, dése así como que una vueltecita ahí por Efesios, y 5 veces Pablo lo menciona, que es Cristo que da la vida por la iglesia pero con un fin. Ahora, ¿qué podemos entonces decir en el matrimonio? ¿Qué es lo que tenemos que lograr el uno con el otro? ¿Ayudarnos de qué manera? ¿Cómo nos limpiamos? ¿Y cómo ayudamos también para el perfeccionamiento del otro? Porque esa es la representación, ¿sí? Por medio de la palabra, ¿no, Pati? O sea, Sí. Confesando la palabra de Dios en nosotros para que esa sea la que nos limpie nuestro corazón y que
pues que viva en nosotros. Ujú. ¿Y el perfeccionamiento? En la conducta de uno con el otro, ¿no? En la conducta del uno con el otro. Exactamente. ¿Sí? Porque ante una buena actitud, mire, pasará una vez, pasarán dos, pasarán tres, pero le aseguro que cuando se tiene una conducta correcta, aunque el otro tenga una actitud incorrecta, el Espíritu Santo va a redarguir al cónyuge. ¿Por qué? Porque está Dios integrado en el pacto. Entonces no puede permanecer indolente ante lo que está haciendo uno de los cónyuges. Y hablar la palabra sobre alguien es una declaración sobre su vida y afecta. La palabra, si nuestra palabra tiene poder, cuando usted la habla sobre otra persona, y más sobre su cónyuge, va a tener un efecto espiritual. Va a tener un efecto espiritual. Y va a haber una intervención del Espíritu Santo en eso. Y por eso dice que la mujer, ¿sí?, santificará con su conducta, santificará, perfeccionará al esposo. A eso es a lo que se refiere, sí. Ahora dice, la esposa representa a la iglesia como la iglesia que se sujeta y respeta a Cristo. Entonces, cuando Cristo nos manda algo, cuando nos dice algo, lo obedecemos, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo cuando nos lo dice el marido? A ver, mujeres, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Dónde está el meollo del asunto? No se queden tan calladitas, que yo sé que ustedes saben. ¿Sí? A ver, yo las quiero escuchar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por la dureza de corazón? Sí, no creo que tengamos tanta dureza ya. Después de tantos años, no creo que tengamos tanta dureza, honestamente. Ya ha hecho una obra preciosa el Espíritu Santo en nuestras vidas. A ver, acuérdese, cuando usted recibió a Cristo, ¿usted está en la misma condición que cuando recibió a Cristo? No. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo nos está perfeccionando. ¿Sí? Pero ¿por qué entonces, ay Dios, ya me ando quitando, cayendo aquí todo? ¿Por qué entonces nos cuesta trabajo, ¿sí?, sujetarnos al marido? Porque no lo vemos desde esta perspectiva, desde la perspectiva de Dios y el lugar que Dios le ha dado. Por eso. Porque no lo vemos como a Cristo. No vemos a Cristo en él. No, No lo vemos a él. exacto, exactamente. No vemos a Cristo en él. No, y no vemos a Cristo en el asunto. ¿Sí? Que cuando el marido dice algo, yo no sé, a ver, aquí viene la prueba de los 80,000 pesos, ¿sí? Aquí viene la prueba. Usted sabe distinguir, les voy a hablar a las que tienen marido. Usted sabe distinguir cuando el marido le está diciendo algo que proviene de parte de Dios. ¿Usted lo puede intuir cuando se lo dice? Pues sí. Sí. Pues sí. A ver, Anita, a ver. ¿Puedes repetir tu pregunta? Porque aquí alguien me habló y no escuché. A ver. O sea, las esposas, ¿podemos darnos cuenta o percibir o intuir
que cuando ellos nos dicen algo determinante, que una decisión, si proviene de Dios, ¿lo podemos distinguir? Debe ser. Claro que sí. Claro que sí. Yo digo que sí, Pati, porque a fin de cuentas el espíritu te está hablando. Ahora, si yo no lo puedo percibir, ¿sí? Y me pongo rejega y me pongo que no lo quiero hacer, porque miren, hay cosas que Dios les va a decir que nosotros no lo entendemos claramente. La verdad no nos queda a veces muy claro. Pero nosotros debemos de empezar a pedirle al Espíritu Santo. Dice, si necesitas sabiduría, pídesela a Dios para saber cuando las cosas vienen de parte de Dios. Y entonces sujetarnos. No cuesta trabajo, muchachos. No cuesta trabajo. Porque no está en el asunto o no es decisión a veces del esposo, sino es decisión de Dios, que viene de parte de Dios. Que sea el vocero, pues sí. Entonces nosotros tenemos que entrenar, o sea, nuestro oído espiritual, no sé, la combinación, no sé decirle dónde la debemos de tener, pero para cuando venga y sea algo que viene directamente de Dios. Ay. Sí. Y entonces hacerlo. Pero sin advertencia, sin nada. Y a veces son cosas locas, ¿eh? A veces son cosas locas. Yo me acuerdo que andaba yo en una ocasión juntando mis dólares para irme ya a México y bueno, porque nosotros tenemos que llevar, imagínense, aquí tenemos que dejar todo pagado, ¿no? Y luego vamos a México y tenemos que llevar dinero. Bueno, pues si no, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y allá también se generan gastos. Entonces yo voy así ahorrando y buscándole y tengo que llevar dólares, porque además aquí no hay forma de que saque moneda argentina, nadie me la quiere en ningún lado. Pero aquí hay 2 tipos de dólar, ¿sí? 2 tipos de dólar, no es como en México. No, aquí hay 2. El del banco, que le cuesta, tiene un precio, y el blue, o sea, el del mercado negro. ¿Sí? Que le cuesta otro tanto. En el banco ahorita le cuesta 99 pesos, pero nada más le dan 100 dólares. Nada más, ¿sí? Le venden esa cantidad. Y además tiene que ser justificada y no más de eso. Y que no es nada, ¿verdad? Pero, y en el mercado negro, entre la gente, le cuesta 190 pesos. Entonces, obvio que uno anda por ahí luego rascándole para ver, buscando. Tiene uno que hacerlo muchos meses para llevar, ¿cuánto puede llevar? 600 dólares, por ejemplo. Pero fue durante muchos meses que usted pudo comprar en el banco, ¿no? Y de repente el banco dice, no vendo dólares y pues ya ese mes ya no pudo comprar. Así se maneja. Entonces, de repente un día el doctor, así, de la nada, llegó, entró y me dijo, ¿tenemos tantos dólares? Y yo dije, sí. Pues sí, ¿verdad? Era mi guardadito, pues cómo no. Sí, le dije. Me dijo, bueno, dámelos, porque el Señor me dijo que se los diera a fulanito de tal. Pero mire, cuando me lo dijo, haga de cuenta que no me lo estaba diciendo Luis. ¿Sí? Yo le dije, bueno, ok, está bien. Y yo por dentro pensé y yo le dije, Señor, son mis ahorritos, ¿eh?
Pues, ¿qué le decía? Pero yo sabía que Dios se lo estaba diciendo. Dice, porque es para que él pague unas cosas que él tenía que pagar. O sea, él hace instrumentos y para que pagara las patentes y era los dólares que le hacían falta para hacerlo. Y Dios le dijo a Luis cuánto era lo que había que darle. Pero yo por dentro yo le dije, Señor, claro que sí. Pero al Señor no le dije a Luis, sí. Pero hay una forma, hay una manera en que cuando Dios le dice algo, mire, yo no lo discuto, no lo cuestiono, no, porque como dice Anita, es el mismo espíritu que nos habla. Entonces yo dije, bueno, pues se van mis ahorros, ¿no? Y bendito sea Dios, ¿sí? Porque se fueron y luego llegaron. Así, llegó una persona y no llegó eso, llegó más. Y dijo, tengan para que lleven. Y yo dije, oh, qué importante, Señor, qué importante es hacerlo sin cuestionar, sin decir, ay, pero mira que nos vamos a quedar sin nada, que ay, qué barbaridad, ¿no? No. Y a mí se me quedó y le dije, Señor, por favor, que cada vez que venga algo de una orden de tu parte, yo tenga el mismo sentir, que tenga eso que hoy sentí, que sea lo mismo. Y de veras, yo estoy muy al pendiente del tono, de la manera, de la forma, pero él me lo dice con una certeza cuando Dios le habla de algo. Maridos, no es en vano que tengan ustedes directamente la orden de parte de Dios. Porque la orden llega así, ¡tuc! Y dice que la unción cae como el aceite, por gravedad. Acuérdese de la plomada. ¿Sí? Entonces, así es como cae. Y cae al cuerpo. Y pues después de la cabeza está usted, ¿verdad? Yo les digo el cuello. O sea, no hay otra. Sí, porque a veces queremos mover la cabeza también nosotros para otro lado y nomás no se puede, no, ¿sí? Sino aprender esas dos cosas y respetarlo y decir, ok, ¿sí? Los cristianos al casarnos, ¿sí? Dice aquí, ¿estoy bien? Sí, ¿verdad? Los cristianos al casarnos aceptamos jugar un papel de representar el amor de Dios y la humanidad, ¿sí? Ese, creo que les estoy leyendo otro, ¿o no? ¿Sí? Es un llamado solemne, precioso, que conlleva un gran poder, ¿sí? Y de eso debemos de estar muy conscientes. Somos los representantes, ¿sí? Del amor entre Dios y las personas. Acuérdese, usted, que fíjese, ya ahí nos damos cuenta que ya como matrimonio tenemos una postura delante de Dios, ¿sí? También de solemnidad, de respeto, ¿por qué? Porque Él está en nosotros. Entonces, no es que no tengamos una influencia, que no es que nosotros no tengamos un peso avalado por Dios cuando nosotros hacemos y estamos dentro de la plomada y dentro del nivel, construyendo nuestro hogar. Nuestro hogar habla, nuestro pacto habla, no solamente es que
va a ser algo al aire, no. El pacto matrimonial es el principal, ¿sí? Es el principal ministerio. Yo por eso le digo a las mujeres, si tú lo que tú dices, ay, no tengo un llamado, yo nada más me dedico a mi casa. No, ese es tu llamado. Ese es tu ministerio. Pero entonces tómalo como lo que es. Tómalo como con toda la solemnidad que Dios lo ve. Puede ser la mamá que te dedicaste a que Dios te dio 2 hijos y a criar esos 2 hijos. Sí, pero ok, está bien, pero esos 2 hijos que a Cristo van a glorificarlo en donde quiera que estén. Ese es el chiste. Porque es un ministerio. Es un ministerio. Pero como es algo tan común, le quitamos el valor. Y no se lo podemos quitar. No se lo podemos quitar. ¿Sí? Tiene prioridad sobre todo otro llamado. El pacto matrimonial tiene la prioridad sobre todo pacto llamado. Por eso dice que las cosas primero las tienes que hacer en tu primera iglesia, en tu casa. Si vas a respetar tú a Cristo y lo vas a obedecer, sí, pero primero en tu casa, primero con tu cónyuge. Porque si no, entonces no estamos entendiendo lo que eso implica. ¿Sí? Es exclusivo. Es exclusivo. No todas las casas, ¿sí? Tienen que tener los mismos códigos o las mismas normas. No, son exclusivos. Las tiene que normar Dios. Mire, a nosotros nuestros hijos siempre nos decían, pero ¿por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué nosotros para tener, los hijos, para tener novia debemos de trabajar? Porque así nos lo dijo Dios a nosotros. Y las hijas, ¿por qué cuando tenemos novio tenemos que entrar a la cocina y empezar a lavar la ropa y empezar a planchar? Porque Dios nos lo dijo. A nosotros. Eran los códigos de nuestra casa. Yo no digo que tienen que ser en todas las casas, pero estaría bueno. No me diga que no. Sí. Dice, es de por vida, no es momentáneo, no es de que, bueno, ya, ok, se casaron, ya, dejo de ser papás. No, nunca vas a dejar de ser padre. Nunca. Y siempre vas a tener una responsabilidad espiritual con tus hijos. Así es que si tú ves que el hijo estará muy casado y muy independiente y muy todo, pero si anda cucho, hay que llamarle la atención. Y hay que decirle, a ver, ¿sí? Muévase para el otro lado. Porque no podemos, y ya se casaron, ya son harina de otro costal. No, sí son harina de otro costal, con la del Señor, porque acuérdese que ellos también hicieron un pacto. Pero eso no le quita a usted la responsabilidad de la paternidad, ¿sí? Requiere darse totalmente el uno al otro. Requiere de darse el uno al otro. Totalmente, ¿sí? En todos los aspectos. Siempre tenemos que buscar el bien para el otro. Ningún otro llamado tiene esas características. Lo que hace que el pacto matrimonial, lejos, ¿sí? De lejos, el pacto humano más importante, ¿sí? El pacto matrimonial está lejos de ser, bueno, nada más un matrimonio. No. Es algo que tiene una repercusión en donde quiera que usted se pare, ¿sí? Donde quiera que usted se pare. Y bueno, vamos con esta última. El pacto matrimonial es la escuela del amor y de la autoridad. Debe de tener los 2 elementos.
Ahí los hijos deben de conocer, deben de aprender, fíjese, al grupo de mujeres que tengo le dije, a ver, yo quiero que me digan y me describan si es lo mismo, ¿sí? Para que nos vayamos entendiendo, porque si es una escuela, entonces nosotros tenemos que saber qué es saber. Que la palabra saber, ¿qué implica? ¿Qué es conociendo? El conocimiento. ¿Y qué es el entendimiento? Son tres cosas totalmente diferentes. Tres conceptos que nosotros a veces los aplicamos como con una percepción nada más, ¿sí? No, es que sí, nos tenemos que saber la Biblia. No. Usted no tiene que tener un cúmulo de conocimiento, porque el saber es eso, un conjunto de conocimientos profundos, pero puede ser de ciencia, puede ser de adquirir cualquier conocimiento. No es adquirir el conocimiento. Es el que usted entienda, o sea, tenga el conocimiento, pero tenga el entendimiento de la palabra. ¿Cuándo es el entendimiento? El entendimiento es cuando nosotros podemos percibir la intención en una idea y ponerla por obra en nuestra vida. Entonces, aunque suenan muy parecidos, no son igual. Por eso el pacto matrimonial es una escuela, ¿sí? Dice, los consortes cristianos nos comprometemos a entregar nuestra vida para crecer, crecer en Cristo. Esa es. ¿Cuál es el ministerio? Que nosotros nos comprometemos, ¿sí?, a entregar nuestra vida para que Cristo crezca en nosotros. Somos aliados de la mutua santificación. Ojo, no es para crítica, no es para que andemos censurando a la esposa o al esposo, sino que es para aliarnos. ¿Se acuerda de las alianzas? De lo que era la alianza, para hacer un frente común. ¿Para qué? Para la mutua santificación. Entonces, cuando yo veo a mi marido como veo a Cristo, como no lo veo con todas las debilidades que lo tiene. No, es que le tengo que decir, y es que tiene que aprender, y es que le tengo que enseñar. No, quítese de arañas. Y quítese de matriarcados, porque eso es. Y manipulaciones. No estamos para eso. Estamos para que los dos, y ahorita les voy a decir mire, un papel que yo nunca había encontrado una definición del papel de la esposa tan claro como con este hombre, ¿sí? Dice, recibimos la gracia recibimos la gracia para confrontarnos mutuamente. Fíjese bien, recibimos la gracia para confrontarnos mutuamente, para ver no los defectos mutuos y confrontarlos, ¿sí? O sea, para ver los defectos mutuos y confrontarlos juntos. No como juicio. Es que tú eres así, es que tú eres asado, es que tú tienes esto. No, pero si tú no te quedas atrás porque tú también tienes esto y esto, ¿no? No es para eso. No es para eso, ¿sí? De veras, que Dios nos libre. Yo cuando encontré esta definición, y mire que no la tengo, pero ahí le va, mujeres. Se las voy a decir y después, dentro de 8 días, se las voy a volver a acordar. Dice, la mujer también está llamada a un noble ministerio, completamente, ¿sí?, complementar a su marido. O sea, la mujer está llamada a un noble ministerio complementar, ¿sí?, a su marido, a ayudarlo, a apoyarlo, a amarlo y respetarlo. Ella debe de ser una ayuda idónea,
pero no para lo que cualquiera de los dos se le ocurra. No es para alcahuetearse, para que nos entendamos más claramente, ¿sí? No es para alcahuetearse, sino para que él logre alcanzar el propósito de Dios en su vida. Mujer, debes de darte cuenta que tu esposo tiene que alcanzar el propósito de Dios, de su vida, de lo que Dios le ha determinado, sobre todo su santificación. En 1 Tesalonicenses 4:3, ahí lo dice muy claro. Ella también debe sujetarse y estar dispuesta a dar su vida en pos del hombre de Dios. No es solamente tu marido, es el hombre de Dios, ¿sí? Pues el Señor se lo ha confiado para amarlo y ayudarlo a madurar. ¡Ah, híjole! Y aquí así como que yo dije, ¿cómo? Hasta lo puse en rojo. Le dije a mi marido, mira lo que aquí dice, ¿sí? Para ayudarlo a madurar. Y todos sabemos, dígame usted quién madura más emocionalmente, los hombres o las mujeres. ¿Quiénes? Las mujeres. Mujeres. Karina, te veo como muy callada. Las mujeres, ¿sí? Pero hay un propósito. Dice, una esposa debe de ser capaz de confrontar a su marido para su bien. Ah, no es solamente que le digamos, no es confrontarlo, ¿sí? O sea, decirle las cosas pelonas, pero bien dichas, ¿sí? Pero fíjese cómo se lo va a decir. Ojo, ¿sí? Confrontar a su marido para su bien. Número 1. Con el permiso y la unción del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Que no es cuando usted está enojada, que no es cuando a usted no le pareció. No, le tiene que pedir permiso al Espíritu Santo para que le dé la unción, para que se lo pueda decir. Sí, ¿para qué? Sin causar de esa manera, ¿sí? Y sin causar escándalo ni división. Oh, entonces yo hasta iba bien hasta ayudarlo a madurar y hasta confrontarlo, ¿verdad? Pero ya cuando dice, no, pero espérate, porque tiene que ser con el permiso del Espíritu Santo y con la unción para no causar, ¿sí? Ni heridas, ni causar divisiones entre ustedes, enojos. Dice, porque ¿qué clase de amor sería si se le permite destruir al esposo, ¿sí? La vida de su familia sin advertencias y corrección? Sería más bien complicidad de la destrucción del hogar. Más vale un logro tenso que lleve el arrepentimiento y la unción, la unión verdadera, que un silencio cómplice o desprecio disimulado. Cuando no le decimos las cosas al marido en forma correcta, en tiempo correcto, bien oradita para que oiga la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces usted se va a volver cómplice. No es que mi marido hace, no, usted se lo ha permitido. Es que mi marido me maltrata y me trata mal, usted se lo ha permitido. ¿Sí? Entonces tiene que darle a la rodilla, pero bien y bonito, ¿sí? Con oración para que el Espíritu Santo lo redarguya primero. Y luego usted sea la vocera, para que él se entere que no está de acuerdo. ¿Sí? O sea, es una labor conjunta, ¿sí? Todo marido quiere el respeto de su mujer y el que es maduro, el varón que es maduro, el verdadero discípulo de Cristo, le agradece la intervención amorosa para advertirle del peligro, mientras que lo anima y acompaña en la batalla de la santidad.
qué papelito nos aventó, ¿no? ¡Qué barbaridad! Yo después de esto dije, Santo Cristo. Cuántas regadas de pata, ¿verdad? Porque nunca nadie nos había dicho cómo tenía que ser. Entonces, ¿tienes que aguantar los golpes? No, no los tienes que aguantar. Digo, en algún momento alguien decía, ¿no? Pero que le daba y que era y que hacía. No, 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 no tienes por qué aguantarlo. No, tienes que confrontarlo. ¿Sí? Y decírselo, tranquila, sin contiendas, sin causar divisiones. Mira, eres un adúltero. Eres un fornicario, bueno, o más bien un adúltero. ¿Y sabes qué lugar tienen los adúlteros? ¿Sabes que eso te va a acarrear el que no prospere nada de lo que tú hagas? O sea, si lo eres, eso es lo que pasa, mis amadas. Pero que lo podamos decir tranquilamente, sin molestias, sin enojos, ¿sí? Que no aceptemos los malos tratos. Usted no tiene por qué aceptar los malos tratos, ni las palabras indecorosas. A usted nadie le puede obligar a estar oyendo una boca sucia. Nadie le puede obligar. ¿Sabe por qué? Porque somos hijas de Dios. Y si usted está casado con un cristiano, es un matrimonio de pacto. Y Dios está integrado ahí. Tanto un valor como otro. Tanto la plomada como el nivel. Entonces, si esto lo entendiéramos, que la lucha no es que nosotros nos tratemos de imponer, ni hay competencia de uno con otro para ver cuál hace las cosas mejor o tiene la mejor idea. No, no es competencia. Porque es para la mutua santificación. Porque Él va a venir, Cristo va a venir por una iglesia sin arruga y sin mancha. Y adivine quiénes somos a los que tenemos que santificar a uno y a otro. Los matrimonios de pacto. Somos los matrimonios de pacto los que hacemos esa labor. ¡Qué tremendo es! Cuando ya vemos las cosas desde esta perspectiva, ay, pues es que tengo este marido porque este es el que me tocó. No, nada que le tocó. Y nada que, es que a lo mejor no escogí bien. Creo que si hubiera escogido a fulanito, ay, a mí, ¿cómo me da risa? Le digo, de veras, películas de Hollywood, ¿no? Es que si me hubiera casado con aquel novio que tenía. No, ese, quién sabe, la hubiera echado a perder. No, le tocó el que Dios determinó y lo hizo uno. Nos hizo uno. Entonces, aprendamos a tener, ¿sí? Y a tratarnos como Dios nos ve. A confrontar las cosas tranquilamente, dice, en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. ¿Cuándo ha sentido usted que Dios lo corrige y le da un zap en la cabeza? ¿No entendiste? ¿Cuándo lo hace Dios así? ¿O cuándo Dios nos lastima? ¿O cuándo Dios nos denigra? ¿O cuándo Dios nos hace sentir menos? Dígame usted cuándo. Dios no nos redarguye de esa manera, no nos confronta de esa manera. Dice que nos confronta como si estuviéramos en un espejo. Y solitos nos vemos, solitos. Cuando usted se pone en un espejo, solita se ve, solito usted se da cuenta.
porque obra dentro de usted el Espíritu Santo. Sí. Que Dios nos dé la luz para entender el pacto desde la perspectiva de Él. ¿Está de acuerdo? Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor. Ay, Padre, que tú nos traigas luz y entendimiento tuyo, Señor, para entender, para darnos cuenta de la magnitud de lo que significa el pacto contigo. El pacto que estás incluido, integrado como parte nuestro en nuestro matrimonio. Que acudamos a ese llamado, Señor, al cual tiene la preeminencia en nuestra vida aún antes del ministerial. Que primero sea en nuestra casa. Que seamos verdaderamente entendidos de tu palabra, poniéndola por obra en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, háblanos, háblanos, háblanos a nuestro corazón. Háblanos de día y de noche para que logremos ver la solemnidad, la altura, la divinidad, como tú ves el pacto matrimonial. Gracias, gracias por cada matrimonio aquí, gracias por cada persona, Señor, que van a poder transmitir estas verdades a sus hijos y a las personas que se les acerquen, a las personas que estén cerca de ellos. Danos la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder transmitirlo a aquellos que lo necesiten. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguna pregunta? Digo, porque ya me fui hasta quién sabe dónde y luego ya ve que me andan regañando.